Bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR. En el vídeo de hoy, como podéis ver, lo que voy a hacer va a ser pintar un lienzo. Como dije, soy aficionada a dibujar y a pintar. No soy precisamente experta, ¿vale? Estoy aprendiendo pues a dibujar mejor y pintar pues también lo hago como un hobby. O sea, me pongo a pintar y me relaja muchísimo y se me pasan las horas. Entonces lo que vais a ver aquí no es una técnica experta ni mucho menos, me apetecía y me puse a pintar esto, un pequeño cuadro. Y nada, o sea, espero que os relaje verlo y os relajen los sonidos. Van a haber sonidos de brocha también. Y lo que voy a estar haciendo va a ser leyendo un libro, que va a ser la continuación del libro que estuve leyendo en el anterior vídeo, también de esto de arte. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que os relaje y comenzamos. Dejaron atrás el restaurante Mountain View en la esquina de Skyline con Vale Lane. El interior estaba iluminado y la mayor parte del comedor quedaba a la vista tras las grandes cristaleras en ángulo, pero no se veía a nadie en las mesas. El Mountain View era un lugar habitual de reunión de los vecinos tanto en invierno como fuera de temporada, y era muy raro que el restaurante estuviese completamente desierto a aquella hora de la tarde. Ni siquiera se veían camareras. Lisa ya parecía haber perdido el interés por la extraña quietud, aunque había sido la primera en advertirla, y volvía a contemplar con embeleso la original arquitectura del pueblo. Jenny, en cambio, no podía aceptar sin más que todo el mundo estuviera apiñado ante el televisor, como había sugerido Lisa. Perpleja, frunció el ceño y escrutó una a una las ventanas de las casas mientras conducía calle arriba, pero siguió sin encontrar el menor rastro de vida. Snowfield tenía 6 calles transversales desde la parte inferior de la empinada calle principal, y la casa de Jenny estaba en el centro del último bloque, en el lado oeste de la calzada, cerca del pie de los remontes mecánicos. Era un chalet de 2 pisos, construido en piedra y madera, con 3 ventanas ojivales en la buhardilla que proporcionaban un aire especial a la fachada que daba a la calle. El tejado, que formaba innumerables ángulos, era de pizarra de diferentes tonalidades grises, negras y azul marino. La casa se alzaba a menos de 10 metros de la acera de empedrado, tras un seto de arbustos, siempre verdes, que le llegaba hasta la cintura. En una esquina del porche había un rótulo donde podía leerse Doctora Jennifer Page. Junto al nombre se indicaba también el horario de la consulta. Jenny aparcó el Pontiac en el corto camino particular. «¡Qué casa más encantadora!», exclamó Lisa. En la primera casa que Jenny tenía en propiedad, estaba orgullosa de ella y se sentía muy cómoda en su interior. La mera visión de la vivienda la animó y la tranquilizó. Por unos instantes se olvidó de la extraña quietud que cubría Snowfield como un sudario. Bueno, es un poco pequeña, sobre todo porque la mitad del piso de abajo está ocupada por la consulta y la sala de espera, y el banco todavía es más propietario de ella que yo. Sin embargo, es una casa con personalidad, ¿no crees? Sí, muchísima. Se apearon del coche y Jenny advirtió que la puesta de sol había dado paso a un viento helado. Aunque llevaba un suéter verde de manga larga, con sus pantalones tejanos se puso a tiritar. En la región de las sierras, el otoño era una sucesión de días con temperaturas suaves y noches, por contraste, resultaban muy frescas. Jenny se estiró, desentumeciendo los músculos que notaba agarrotados tras el largo viaje, y cerró la portozuela del coche. El ruido resonó con el eco en la montaña, por encima de ellas y en el pueblo que se extendía a sus pies. Fue el único sonido que se escuchó en la quietud del crepúsculo. Se detuvo un instante junto al maletero del Pontiac y contempló Skyline Road y el centro de Snowfield. No
una asistenta, vive en la casa. Tiene el apartamento encima del garaje, dijo Jenny mientras ponía el bolso y las llaves del coche en la mesilla del vestíbulo, bajo un gran espejo con marco dorado. Lisa estaba impresionada. Oye, ¿eres rica o algo así? En absoluto, respondió Jenny con una carcajada. En realidad no puedo permitirme tener a Hilda, pero tampoco puedo permitirme prescindir de ella. Jenny se preguntó por qué estaba encendida la luz de la cocina si Hilda no se encontraba allí, y echó a andar por el pasillo, seguida
Sí, realmente debería prestar, pero no era así. ¿Qué le sucedió a Jenny? Todavía no lo sé. Tengo miedo. No te asustes. No hay ninguna razón para tener miedo. Les presenté su cara, murmuró Elisa. Es horrible. No sé cuál pudo ser la causa, pero la muerte fue rápida. No parece haber estado enferma o haber luchado. No debió de sufrir mucho. Y sin embargo, parece que murió en mitad de un grito. La mujer muerta, capítulo 3. Jenny Page no había visto nunca un cadáver como aquel, nada de cuanto había observado en sus años de estudiante o durante su ejercicio de medicina podía compararse con el extraño estado del cuerpo de Hilda Beck. Se puso en cuclillas junto al cadáver y lo examinó con tristeza y desagrado, pero también con considerable curiosidad y con creciente perplejidad. El rostro de la mujer estaba abotargado. Ahora era una caricatura redondeada, sin arrugas y algo reluciente, de las facciones que había tenido en vida. El cuerpo también estaba hinchado y en algunas zonas amenazaba con reventar las costuras de su bata gris y amarilla, donde quedaba visible la carne, cuello, antebrazos, manos, pantorrillas y tobillos. Esta tenía un aspecto blando, excesivamente maduro. Por otro lado, el estómago debería haber estado muy distendido a causa de los gases, más hinchado que cualquier otra parte del cuerpo, pero solo estaba moderadamente dilatado. Además, no se apreciaba el menor olor a descomposición. Al inspeccionarla más de cerca, Jenny observó que la piel oscura y manchada no parecía ser resultado de un deterioro de los tejidos. No consiguió localizar ninguna señal evidente de que se estuviera descomponiendo. No había lesiones, ampollas ni pústulas supurrantes. Al estar compuestos de un tejido más blando, los ojos de los cadáveres suelen dar muestras de degeneración física antes que la mayoría de las demás partes del cuerpo. En cambio, los ojos de Hilda Beck, muy abiertos y con la mirada fija, seguían intactos. El blanco de los ojos era nítido, no amarillento descolorido por el estallido de los vasos sanguíneos. Los iris también eran claros, no había en ellos ni siquiera unas lechosas cataratas post-mortem que oscurecían su agradable color azul. En vida, los ojos de Hilda solían expresar felicidad y amabilidad. La asistente era una mujer de 62 años y cabellos grises con un rostro dulce y un aire de abuela en sus ademanes. Hablaba con un ligero acento alemán y tenía una encantadora y sorprendente voz cantarina. A menudo Jenny la oía cantar mientras hacía las tareas domésticas y parecía complacerse de las cosas más sencillas. Jenny sintió una aguda punzada de dolor al comprender lo mucho que iba a echar de menos a la señora Hilda. Cerró los ojos un momento, incapaz de seguir mirando al cadáver. Contuvo las lágrimas, se serenó y por fin, cuando hubo recuperado su indiferencia profesional, abrió de nuevo los ojos y continuó la exploración. Cuanto más contemplaba el cuerpo, más le parecía que la piel estaba contusionada. La coloración indicaba fuertes contusiones. El negro, el morado y un rancio amarillo intenso se sucedían en la piel, fundiéndose unos con otros. Sin embargo, el aspecto general no se parecía a ninguna contusión que Jenny hubiera visto en su vida. Hasta donde podía observar, el amordatamiento era general. No había un solo centímetro cuadrado de piel libre del mismo. Jenny asió con cuidado una manga de la bata que vestía la difunta y tiró de ella hacia arriba para poner al descubierto toda la superficie del brazo. Bajo la ropa, la piel también aparecía oscura y Jenny dio por hecho que todo el cuerpo estaba cubierto por una serie increíble de contusiones sucesivas. Contempló de nuevo el rostro de la señora Beck. Cada centímetro de piel presentaba el mismo color amoratado. En ocasiones las víctimas de accidentes graves de tráfico sufren lesiones que les producen contusiones en la mayor parte de la cara, pero tales lesiones siempre van acompañadas de traumatismos más graves, como roturas de nariz, labios partidos, fisuras de mandíbula, etc. ¿Cómo podía haber recibido la señora Beck contusiones tan extraordinarias sin sufrir otras lesiones más importantes? Jenny, escuchó decir a Lisa, ¿por qué tardas tanto? Solo será un momento, tú quédate donde estás. Así pues, quizás las contusiones que cubren el cuerpo de la señora Beck no eran consecuencia de golpes externos. Era posible entonces que la coloración de la piel estuviera causada por una presión interna por la hinchazón del tejido subcutáneo. Al fin y al cabo, la hinchazón era un fenómeno claramente presente en el cadáver. No obstante, para que hubiese ocasión